Hola, gracias por estar con nosotros. Este es el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú. No se detiene. Sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. Momentos especiales. Síguenos y comparte. Recibir la palabra y rendir adoración a nuestro Dios, junto con los pastores González, Julián y Milena. Estaremos orando por tus peticiones. Los esperamos todos los domingos, desde las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, en Facebook, Iglesia CMN Perú, en YouTube, Iglesia CMN Perú, e Instagram, @Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú, no se detiene. Muy buenas noches, Dios les bendiga a nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Qué alegría verles una vez más. Nos alegra estar con ustedes. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ya pudimos solucionarlos. Estamos en vivo con ustedes. Damos gracias a Dios por la paciencia que nos da. La Biblia dice que Él nos dota de paciencia y la paciencia es a través de la prueba. Y esa prueba pues produce fortaleza para que no nos avergoncemos del Evangelio, ¿verdad? Resistir con firmeza y buen ánimo los momentos difíciles. Y esto es algo maravilloso. Bueno, damos gracias a Dios y esta noche es un tiempo de adoración, de búsqueda genuina del Señor. Así que te animo a que dispongas tu corazón, a que ya, me imagino, ya tienes el corazón ensanchado, hablando con Dios, glorificando al Señor Todopoderoso. Damos gracias a Dios por eso. Él es bueno, Él es eterno, Él es maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es encontrarnos. Saludamos desde ya a Misael, a Naime, a David, a María Elena. Bendiciones. A Isaac, qué bendición. A Rosalía, por los milagros que Dios ha hecho. Bendiciones sobre tu vida. Podemos decir que Dios es milagroso, poderoso. Ana Felicita, qué grande su amor, es verdad. Ana María Elena. Qué lindo, Isaac, poder tenerte con nosotros. Y cada mensaje, hermano Seferino, desde Colombia, siempre ha sido un hombre fiel ahí desde que inició con nosotros. Sé que Dios va a seguir haciendo su obra perfecta en usted y en cada uno de los que estamos acá. Dios les bendiga grande y poderosamente. Rosalinda, Rosa Nieves, estamos en medio de un jardín de rosas, aquí dando gracias al Señor. Así es. Bienvenidos cada uno de ustedes. Tengamos en cuenta que hoy tenemos la oportunidad de compartir este mensaje con otras personas. Hemos sido afortunados al haber entendido el Evangelio. Somos afortunados al haber sido llamados a la salvación. Somos afortunados de haber entendido las palabras del Señor. Eso es una bendición para cada uno de nosotros. A veces asociamos las bendiciones con ciertas cosas materiales, pero la verdad es que el hecho de ser entendidos en el Evangelio, en la palabra del Señor, en el amor de Dios, en la gracia redentora del Señor, ya es un gran milagro y es una gran bendición. Hagamos partícipes a otras personas. La Biblia dice que de lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Amén. Y esta es una oportunidad para compartir el Evangelio con otras personas. Hagamos que otras personas, al igual que nosotros, también sean bendecidas, fortalecidas. ¿Cuántos de nosotros hemos podido vencer situaciones en nuestro carácter y otros están luchando con esas mismas situaciones? ¿Cuántos de nosotros hoy vemos la vida de manera diferente y hagamos que otros también logren ver la vida de una manera diferente? ¿Cuántos de nosotros hoy tomamos los problemas de la vida diaria de una manera tan distinta gracias a que el Señor iluminó nuestros entendimientos? Hagamos que esto también ocurra en la vida de otras personas. ¿Cuántos de nosotros hoy somos personas constantes, perseverantes, porque hasta en eso nos cambió el Evangelio? Hagamos que otros también participen de esas bendiciones compartiendo este link. Así es. Y recuerda, unidos podemos más. Nos hemos dado cuenta que a través de la oración genuina, cuando nos unimos y nos humillamos delante de Dios, hallamos respuesta. Y eso no puede pasar desapercibido. Como iglesia nos estamos uniendo diario a orar, a buscar la presencia del Señor, tal vez en diferentes lugares, pero debemos orar, perseverar en esto. Por esto es un culto de oración, por eso vamos a orar, vamos a glorificar a Dios a través de nuestras palabras, yendo a Él a través de nuestra oración con sinceridad. Por eso te animo en esta noche a que dispongas tu corazón y abras tu corazón para creer. Amén. Para creer lo que dice la Biblia, que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa al Padre en el nombre de Jesús, será hecho.
Entonces podemos creer que Dios va a traer sanidad, fortaleza, vida, renuevo, restauración, consuelo. Según sea el caso de cada uno, Dios va a traer respuesta. Hay cosas que no podemos cambiar, pero que Dios puede ayudar, en las cuales Dios puede fortalecernos, ayudarnos, consolarnos y darnos salidas, ¿verdad? Hay cosas que no podemos solucionar humanamente, pero en el Dios Todopoderoso todo es posible, y Él nos da el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad y mostrarnos la salida siempre. Así es, dispongámonos a orar, dispongámonos a participar de este tiempo, no te distraigas, no permitas que lo que está ocurriendo en este momento en tu casa te aparte de este tiempo tan importante que tenemos como iglesia, y es por interceder todos por una misma cosa. Vamos a interceder por nuestra nación, por el Perú, vamos a interceder por las elecciones que se aproximan, vamos a interceder por nosotros mismos, vamos a interceder también por la vida de nuestros vecinos, por la vida de nuestro entorno, por la vida de todas las personas que conocemos, personas que amamos, personas que nos interesan. Hoy tenemos esa oportunidad y juntos vamos a participar de ese tiempo maravilloso. Cada uno desde su casa, sí, cada uno ahí desde su habitación, desde su sala, desde su comedor, desde esa silla donde estás acomodado, pero la verdad es que vamos a estar unidos en el espíritu, vamos a estar unidos y siendo guiados por un mismo espíritu, el mismo espíritu que se derramó allá sobre esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, es el que nos dirige en este tiempo y es el que tiene el poder de hacer que, a pesar de que estamos en casas diferentes, en lugares tan distantes los unos de los otros, podemos tener unidad para orar e interceder ante el Señor como un solo hombre. Es verdad. Soy Julián, muy buenas noches, Dios lo bendiga. Qué alegría que esté con nosotros. Un saludito a todos nuestros hermanos en Colombia. Que Dios bendiga a esa preciosa iglesia que siempre está con nosotros. Amén. Les amamos muchísimo. Bueno, damos gracias a Dios y vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Cómo no adorarte? Gracias. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que todo lo transforma. Tú eres aquel que dio su vida por nosotros en la cruz y venció la muerte, arrebatando las llaves de la muerte, el que tenía el imperio, Señor, de la muerte. Gracias. Gracias porque nos diste la vida. En ese momento nos diste vida eterna, nos diste esperanza, nos mostraste el camino que lleva el Padre. Gracias, eterno Dios, por dar a tu Hijo Jesucristo. Venimos en esta noche juntamente como iglesia, Señor, rogándote que por favor ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a darte la gloria y la honra en todo. Tú seas glorificado en todo lo que hacemos, cada palabra y acción y cada obra que hagamos sea siempre para glorificar tu nombre. Queremos exaltarte, no queremos otra cosa, queremos dar gracias a ti, Señor. Venimos a adorar y decir gracias. Gracias porque nos has guardado, ayudado, fortalecido, has cambiado nuestras vidas, nos has sustentado, has consolado en medio de las adversidades y nos has seguido, nos has tenido paciencia. Gracias, nos has perseguido para bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecer? Habiendo experimentado la bondad de un Dios todopoderoso. Gracias. Hoy venimos ante ti a suplicar y a pedir ayuda, Señor. No queremos caminar solos, no queremos andar sin ti, sin tu presencia, no queremos vivir sin tu dirección. Es en vano vivir si tú no estás con nosotros, porque la vida es vanidad, todo es perecedero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. A veces, Señor, en medio de la vida y las circunstancias no es fácil, pero con tu ayuda siempre es posible. Señor, tú nos animas a esforzarnos y a ser valientes. Hoy venimos a rogarte, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestra vida. Ayuda a la iglesia, sustenta a tu pueblo, levántalo, anímalo como solo tú lo sabes hacer. Fortalece las rodillas endebles, levanta las manos cansadas. Señor, mira al que no tiene ninguna sola fuerza, hoy fortalécelo. Fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Ayuda y trae arrepentimiento al que esté en pecado. Señor, consuela al que esté afligido. Ayuda, Señor, al necesitado. Padre, te pedimos, levántanos como iglesia, bendícenos en el nombre de Jesús. Muéstranos tu gracia, muéstranos tu poder, Señor. Queremos obrar para ti y queremos llevar mucho fruto, porque eso glorifica al Padre. Queremos permanecer en Cristo. Que hoy tus palabras hayan cabida en nuestro corazón y produzcan fruto, Señor. Queremos estar firmes sobre la roca. Queremos caminar. No nos metas en tentación y líbranos del mal, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En esta noche suplicamos tu ayuda. Tu palabra dice que clamemos al Dios Todopoderoso. Él nos oirá, Él nos ayudará y a ti clamamos. Esta noche es una noche de clamor donde pedimos algo especial también.
Este fin de semana hay elecciones acá en Perú. Ay, Señor, Hay cambio de presidente. Rogamos para que tú pongas la persona idónea, adecuada, que haga tu voluntad. Señor, así como usaste a Ciro en algún momento, en alguna otra oportunidad, siempre has usado a gobernantes dentro de la historia para que se inclinen a hacer lo tuyo. También pedimos hoy, coloca el Señor, inclina el corazón del pueblo a tomar una decisión sabia, y que la persona que esté en esa casa de gobierno, Señor, sea la persona que tú quieres para hacer tu voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice cada persona que hoy está con nosotros a través de esta transmisión. Tú conoces cada una de sus peticiones, tú conoces sus necesidades, tú conoces qué necesitan, Señor. Conforme a su necesidad y a su fe, sea hecho en ellos, Padre Celestial. Obra y ayúdanos a llegar a mucha gente a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, haz que esta señal llegue a muchos lugares, que estas transmisiones alcancen a muchas personas. Danos sabiduría y gracia para hablar la palabra, de nuevo para enseñar. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, recibe sanidad. Si estabas enfermo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe vida, fortaleza. Si estabas tal vez decaído o estabas en este momento tal vez luchando con tu fe, recibe seguridad, consuelo y vida de parte de Dios en el nombre de Jesús. Gracias damos a Dios por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En estos momentos también queremos orar por una familia por la que han pedido oración. Son 2 personas, un matrimonio que tienen COVID en estos momentos. Vamos a orar también por ellos, vamos a orar por ellos, vamos a pedir que Dios se glorifique en sus vidas. Alabamos a Dios porque esta ha sido una semana en la que hemos recibido muy buenas noticias de personas que salieron de esta situación, personas que se recuperaron satisfactoriamente de este virus, personas que salieron negativos en sus exámenes, personas que salieron de dificultades muy complicadas, y solamente es por la mano de Dios. Así que damos gracias a Dios por eso y seguimos confiando de que ese Dios sigue haciendo milagros, seguirá haciendo milagros, porque Él es bueno, porque Amén. Para siempre es su misericordia. Y en este momento oramos por la señora Ruth Vallejos y su esposo Alex Montoya, Señor. Oramos Amén. Por estas 2 personas, nos han pedido oración por ellos. Te suplicamos, Señor, que tú los sanes, que tú los guardes, Señor, en estos momentos, que tú te reveles a sus vidas en estos momentos, que ellos conozcan no solamente ese poder que tú tienes para sanar, Señor, sino también conozcan tu amor, también conozcan, Señor, de esa salvación que tú tienes preparada para todos los hombres, Señor. Bendícelos, trae sanidad sobre Rosalinda, trae sanidad sobre todos aquellos que están padeciendo de este virus en algún lugar de este país, Señor. Oramos por todos ellos para que traiga sanidad. ¿Cuántas personas hoy tal vez nos están viendo? ¿Cuántas personas que hoy no nos ven, pero están padeciendo, están tristes, están agobiados, no solamente físicamente, sino también en su economía, Señor, porque es una enfermedad que requiere gastos superiores a los que mucha gente podría tener a la mano, Señor, pero te rogamos por ellos para que los sanes, te rogamos por ellos para que los guardes, para que los ayudes, para que en este momento confíen en ti, que en estos momentos no duden de ti, Señor, y puedan percibir tu amor, tu gracia, tu abrazo, tu ayuda, Señor. Muevas personas a favor de cada una de estas familias hoy necesitadas, Señor, de ayuda, no solamente divina, sino también humana, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, damos gracias a Dios. Bueno, creemos, estamos plenamente convencidos por la palabra de Dios que nos dice que si oramos con fe, pidiendo conforme a la voluntad del Señor será hecho. Yo estoy seguro que hoy hemos pedido conforme a la voluntad de Dios, que Él haga en nosotros su obra perfecta y que tenga misericordia. Amén. Estoy seguro que la Biblia nos enseña también que por la fe muchos fueron sanados, fueron liberados, fueron transformados. Y si tu fe está firme en el Señor y hoy decides confiar en Él, ciertamente logrará su perfecta voluntad para tu vida, para tu casa y para tu familia. Damos gracias a Dios por ese precioso tiempo que hemos tenido de oración. ¿Y qué tal si afirmamos nuestra alegría y nuestro gozo y nuestra confianza en el Señor cantándole a Dios, cantando alabanzas a través de cánticos espontáneos del corazón, cantando con entendimiento también? Vamos a glorificar a Dios y a exaltarlo, ya que estamos seguros y convencidos en el corazón y por la fe que tenemos en Él, que ciertamente Él nos ha escuchado y Él va a respondernos. Así que ánimo, vamos a cantar juntos al Señor. Amén.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Él tiene celo por mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto
cuánto nos ama, cuánto nos ama. Damos gracias a Dios por el amor con que nos ama. Nos amó con amor eterno, nos cuida, nos sustenta, nos perdona una y otra vez, nos brinda su misericordia, su favor todos los días. Damos gracias a Dios. Cuánto nos ama el Señor. Tienes vida, estás en este momento adorándole, glorificando su nombre, y es porque Él nos ama. Podríamos estar en cualquier otro lugar sufriendo de las maneras más inimaginables, pero estamos en su presencia con esperanza y con vida. Él nos ama. Qué maravilloso es esto. Así es. Le damos gracias a Dios, bueno, por cada una de las personas que hoy está conectada a esta transmisión. Gracias por esa fidelidad. Créanme que Dios no es deudor de nadie, Amén. que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y usted está mostrando un sincero deseo al estar conectado a esta transmisión de querer buscar a Dios, de querer adorarlo, de querer descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Así que damos una bienvenida a Liliana Boate, a Fanny, a la hermana Elizabeth, a Xavier. Y también queremos hacer una oración importante que nos han pedido en esta noche también. Sí, queremos hacer una oración por doña Virginia Hilda Alanya, que está enferma y ha pedido oración, tiene oxígeno, y queremos orar por ella para que Dios sobre, traiga salvación y vida eterna, traiga paz a su casa, pero sobre todo sanidad en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por favor por doña Virginia, señora Alanya. Pedimos que le bendigas de una manera especial, tu gracia sea abundante sobre ellos, Señor, y alcancen salvación, arrepentimiento, que esta casa tenga paz y pueda volverse a ti y vean el milagro de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por su amor y su bondad. Creo que si clamamos juntos, Dios puede obrar. Si nos humillamos, la Biblia dice, si nos humillamos delante del Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, confesemos nuestros pecados para ser sanados. Dice la Biblia, confesad los pecados unos a otros y seréis sanados. Orad por unos por los otros para que seáis sanados también. Dice así la palabra del Señor. Así que les animamos a seguir orando, buscando la presencia de Dios. Queremos recordarles, un saludito a Xavier. Xavier está por ahí. Xavier, Dios te bendiga. Yanela, bendiciones. La pastora Estela, bendiciones. De un gusto saludarles esta noche. Bendiciones a Juan David, que está por ahí, su hija, a cada uno de nuestros hermanos que están saludando y que nos muestran ese amor a través de mensajes. De verdad, también les amamos mucho. Un abrazo fuerte a la distancia y vamos a seguir adelante. Recordarles que pueden vernos a través de nuestras redes sociales, como son el Facebook, la página de Facebook, que es Iglesia CMN Perú, a través de YouTube como Iglesia CMN Perú, y también nos puedes encontrar en Instagram como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de todo lo que hacemos. Va a ser un tiempo maravilloso. Recuerda, estamos todos los miércoles 6:30 de la tarde, domingos 10 de la mañana y los sábados a las 7 de la noche con ese precioso culto de jóvenes, donde varios jóvenes están participando, están empezando, están iniciando a servir al Señor de alguna de otra manera. Así que invitemos a otros y apoyémoslos en oración, animemos unos a otros, que esto es algo muy bueno. Recuérdalo, a través de nuestras páginas como de Iglesia CMN Perú, a través de Facebook, YouTube e Instagram, puedes participar y hacer que muchos conozcan el Evangelio. Comparte estas predicaciones, comparte con otros y eso va a ser de mucha bendición. Comparte con tus amigos. Hay gente que tiene 1000 amigos, otros que tienen seguidores, con todos los que sigues, con todos los que te siguen, con todos los que comparten. Bueno, es tiempo de demostrar con acciones que queremos que el Evangelio corra y sea glorificado. Sigamos orando para que podamos volver otra vez a estar reunidos en vivo. Y yo creo que va a ser pronto, porque si juntos buscamos la respuesta al Señor, Dios va a orar. Dios bendiga a todos nuestros hermanos también que con un corazón sincero y alegre siempre han dado y ofrendado para la obra de Dios. Si en tu corazón has dispuesto a bendecir la obra de Dios, ahí están nuestros números de cuenta que están apareciendo ahí en pantalla. Dios te bendiga, Dios te recompense. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre.
Así que demos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, dice la Biblia. Y sigamos haciendo que el reino de Dios se siga extendiendo hasta lo último de la tierra. Así es, queremos también felicitar a Ana, que estuvo ayer de cumpleaños. Ana Jiménez es una hermana que es parte de la congregación, nos alegra compartir la dicha, la alegría de un nuevo año más de vida sobre tu vida. Le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos, ha terminado un mes y seguramente no fue la única que cumplió años, así que queremos felicitar a todos los que en este mes estuvieron de cumpleaños, estuvieron de Happy Verde, estuvieron celebrando un año más de vida y eso es un milagro, es un milagro, es un milagro que muchos ya no pueden celebrar, pero nosotros sí. Y mientras hay vida, pues dice la Biblia que tenemos esperanza. Amén. Y la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se goza, pues todos nos gozamos con ese miembro que se goza. Así que un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes. Estamos comenzando un nuevo mes y este mes también trae muchos cumpleañeros, mucha gente que ahorita ya en fechas muy cercanas están cumpliendo un año más de vida. Quiero saludar también al hermano Julio, a la hermana Eugenia, a Johan, a Jimena, que ellos siempre están ahí muy atentos también a nuestras transmisiones. Pues, saber que están con nosotros. Así es, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y vamos a preparar el corazón para la palabra que Dios tiene en esta noche, el mensaje, el tema que Dios tiene preparado para hoy. Es un tema que hemos titulado Inevitable, así se llama este tema. Inevitable para aquellos que están tomando nota, aquellos que les gusta tomar apuntes, que sería lindo que todos pudiéramos hacerlo porque no todos tenemos esa capacidad de retener lo que se nos enseña de manera verbal y tomar nota nos ayuda a recordar bastante. Hay otros que Dios les ha dado esa destreza, esa habilidad y lindo, pero quienes no deberíamos tomar nota para poder recordar, tener más presente en nuestro corazón la palabra del Señor. Entonces, tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir allí en el libro de Eclesiastés, que es un libro que hace parte del compendio de la Biblia, en el capítulo 7, versículo 1, y queremos empezar a hablar de este tema. Y precisamente lo hemos titulado así, Inevitable, porque hoy vamos a hablar de algo que a la gente no le gusta hablar, un tema del que la gente evita hablar. No quiere hablar, no quiere escuchar nada, pero es un tema que nos debería interesar, que nos debería importar, del que deberíamos saber, del que deberíamos conocer, porque es una situación por la que todos vamos a pasar en esta vida. Y generalmente queremos, los seres humanos quieren evitar este tipo de conversaciones porque produce dolor, hay tristeza, hay, en algunos casos hay soledad, es una pérdida, es la pérdida que para muchos es la pérdida de alguien que se ha estado o se tiene de muchos años. Uh-huh. Pero la verdad es que la Biblia nos habla de todos los temas y tenemos que hablar de todos los temas para poder asimilar momentos duros en la vida y que tienen que pasar, que deben suceder, uh-huh, que no deben ser algo extraño o que no debamos conocer. Así Al contrario, si aprendemos a conocer todos los temas, aceptar la verdad de Dios y amarla, nos será mucho más fácil afrontar la voluntad de Dios en el momento que Él lo determine, cual sea para nosotros. Así es. Anoche precisamente estábamos viendo una película de la vida real. Bueno, al final descubrimos que era una película basada en hechos de la vida real. Y decía al final, uno de los personajes de esta película, uno de los personajes reales de esta película decía, así es la vida. La vida real es así. Tiene momentos buenos y tiene momentos malos. Solo que a nosotros no nos gusta la segunda parte, nos gustaría que todo fuera bueno, ¿no? Es más, en algún momento y en alguna época de la historia y dentro del Evangelio se hablaba de que si nosotros buscábamos a Dios, todo nos iba a ir bien, todo iba a salir mejor, que con Dios todo era diferente, que con Dios las cosas salían mejor y nos hacíamos como una cierta idea hollywoodense de que todo iba a ser color de rosa cuando nosotros buscábamos a Dios, pero la realidad es que la vida real tiene momentos buenos y tiene momentos malos. Y aún estando en el Señor, y el Señor pues nos anima y nos recuerda. Es más, cuando el Señor envía a sus discípulos, les dice, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense eso, el Señor para nada engañó al ser humano. Es más, lo que sí hizo fue que Él prometió que estaría con nosotros, que envía a enviar otro consolador, que nos iba a fortalecer. En algún momento el apóstol Pablo, sufriendo algo, dice, no sabemos qué exactamente, pero tenía un aguijón en su carne, que le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara,
y el Señor le dice, bástate mi gracia. Ese sufrimiento no fue quitado, simplemente el Señor le dijo, bástate mi gracia, eres capaz porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos cómo muchas veces a lo largo de la Biblia personajes bíblicos, profetas, grandes hombres de Dios pasaron y atravesaron momentos muy duros en su vida. Y no porque Dios no estuviera con ellos, sino porque era parte de la vida, parte del propósito. Es parte de lo que nos afrontamos si decidimos vivir. Hay personas que deciden darle la espalda a la vida y se esconden frente a los problemas, se esconden, prefieren encerrarse en su cuartito de mentiras y creer cosas que la Biblia no dice ni que son reales. ¿Por qué? Por temor al dolor, por temor al fracaso. Pero sabemos que en Dios, aunque las dificultades son reales, la victoria es mucho más real, porque Él vino a darnos eso, una victoria sobre todas las cosas, aún sobre la misma muerte. Así es. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy, precisamente, de la muerte. Hoy vamos a hablar de la muerte. Podríamos pensar, bueno, ¿y por qué vamos a hablar de la muerte si Dios es vida? ¿Cierto? Dios es vida. Hemos estado en una serie de predicaciones donde hemos hablado de que Dios es vida, que Dios es luz, que en Él no hay tinieblas, ¿verdad? Que Él venció la muerte. Es más, estábamos viendo una historia el miércoles pasado de cómo Jesús resucita a su amigo Lázaro, un hombre al que Él amaba, lo resucita. Y podríamos pensar por un momento, bueno, ¿y por qué los pastores nos van a hablar de la muerte? Pues precisamente porque es un tema y es una situación y es un momento que todos vamos a tener que atravesar, que un día nos va a llegar a todos. No sabemos cuándo, no lo sabemos. Usted y yo no podemos vivir en zozobra, temerosos, pensando cuándo me va a tocar, y mis hijos, y mis nietos, y mis hermanos, y mi esposo, y mi esposa. No podemos vivir pensando aterrorizados en cuanto a este tema o miedosos de este tema. No, porque Dios es Dios. Y Dios es soberano, y Dios tiene cuidado, y Dios tiene control de todas las cosas que a nosotros nos acontecen. Y dentro de ese proyecto y plan de vida y de salvación que Dios tenía para nosotros los seres humanos, pues también está el tema de la muerte. Es una etapa, es un proceso, es un momento que todos vamos a tener que vivir, y es precisamente por eso que queremos hablarles a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque evitar este tema, ¿verdad? Como lo hemos hecho por muchos años, cristianos y no cristianos, ha hecho que cuando llegue ese momento no sepamos tener la actitud correcta, no sepamos tener la actitud adecuada, no sepamos reaccionar frente a una situación tan adversa, porque yo no digo que no sea adversa, no estoy diciendo que la muerte es de lo más lindo y es de lo más sabroso, que todos los cristianos lo anhelamos y que todas las personas deberían anhelar ese momento. No. Es un momento difícil, es un momento de partida, es un momento de ausencia, es un momento de duelo, es un momento de dolor, es un momento de lágrimas que todos vamos a tener que afrontar, pero que precisamente por querer evitar ese tema y no hablar de ese tema, hay personas que en la casa dicen, ay, no, yo no quiero hablar de ese tema, calle la boca, decía mi abuelita, calle la boca, ya no hable de eso. Entonces, precisamente por eso, porque no nos dejamos enseñar, no nos dejamos guiar en los diferentes aspectos de nuestra vida, es que no sabemos cómo actuar en momentos así. Y para hablar de este tema queremos hacerlo ahí, comenzar con el texto que aparece en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, que lo va a leer el pastor en estos momentos. Dice así la palabra del Señor: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Así es. Ese es un tema, seguidamente de este primer versículo, hay otros dos o tres versículos más en este texto que hablan con referencia a la muerte, a la actitud que nosotros debemos tener frente a ella. Sí. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Son varios textos o tres versículos que hablan con referencia a este momento que todos vamos a vivir. Quiero leer también un texto que está en Segunda de Reyes, que le voy a pedir el favor al pastor que me ayude. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2, creo. Dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Creo que hay otra versión en la traducción del lenguaje actual que me gustaría que lo leyéramos.
Vamos a leerlo en la versión actual, ¿verdad? Ujú. Dice de la siguiente manera. Cuando le faltaba poco para morir a David, él le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Entonces, es un texto, al igual que muchos otros, es un texto que nos confirma lo que hoy nosotros queremos transmitirle a cada uno de ustedes. Hoy de pronto no van a haber muchos amenes, muchos comentarios, porque es un tema que nos deja así como insofacto ahí, estáticos, como que Dios mío, ¿qué nos van a decir los pastores? O prepárame, Señor, para ese momento. Tal vez estarán pensando algunos, pero la verdad es que es un momento, y me gusta como lo dice la versión de lenguaje actual o la traducción del lenguaje actual, que es un momento que tarde que temprano Nos llega a todos. nos va a llegar a todos. A todos nos va a llegar ese momento. No sabemos cuándo. No viva pensando, no viva miedoso, no viva temeroso, no se acueste con temor pensando de pronto que hay personas que dicen, no, uno se acuesta y quién sabe si amanece. No, no viva con temor, porque el día que nos toque seguramente va a ser una oportunidad maravillosa para encontrarnos con nuestro Señor, un paso más para estar más cerca de nuestro Creador, un paso más para disfrutar de esa vida abundante que Dios nos ha prometido, tanto en esta tierra como en la eternidad. Pero ¿por qué quise leer ese texto? Porque usted tiene que saber, dicho de un hombre muy sabio también, de un hombre conforme al corazón de Dios, que fue David, un hombre que no habló con necedad en ese momento. Dice, tarde que temprano la muerte nos va a llegar a todos. Y a mí me parece algo impactante es que David, un hombre que fue un hombre de guerra, conquistó de parte de Dios, y escribió muchos salmos, restauró la adoración y alabanza en su tiempo. También vio la gloria de Dios de muchas maneras, vio cómo todos sus enemigos iban siendo derrotados uno por uno, vio muchas cosas, también vio mucho sufrimiento, pero no se aferró a todo lo que vio, a todas las victorias que vio en la tierra para decir, me voy a morir, no, Señor, dame 15 años más de vida, como tal vez Dios le concedió a alguien que pidió. Simplemente no se aferró y dijo, ya es mi tiempo, ya es mi hora, ya lo que tenía que hacer en esta tierra, lo que tenía que hacer, ya lo hice. Exacto. Ya cumplí con mi propósito. Ahora que te corresponde a ti, hijo, vivir, esforzarte y ser hombre. En pocas palabras, lo que estaba diciendo David a su hijo Salomón es, ahora te corresponde a ti hacer lo que tú debes hacer. Ajá. Para que el final de tus días también sea agradable. David llegó al final de sus días no con pesar, sino que ciertamente llegó con una buena actitud porque había estado en la presencia de Dios. Algo así el apóstol Pablo también se lo dice a Timoteo. Sí. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él también, el apóstol Pablo dice, ya no me aferro a esta vida, ciertamente me voy y por lo demás me espera la corona de justicia, el cual el justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, dice la palabra del Señor. Entonces, la muerte para nosotros no debe ser un tema terrorífico, no debe ser como título de película de terror, la muerte de los santos. No, eso no puede ser, no puede producir dolor o un sentimiento de no me hablen de eso, de tristeza, de congoja, no importa. La verdad es que si nosotros hemos cumplido el plan de Dios, hemos aprovechado bien la vida, y ese es el punto que también tenemos que tratar. Si hemos aprovechado bien la vida que tenemos, hemos hecho lo correcto, en primer lugar nos hemos arrepentido, estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay temor. El problema es cuando nosotros sabemos en el corazón y la conciencia nos acusa de que no estamos haciendo lo que es de Dios. Por eso muchas personas hoy con todo lo que está pasando, el coronavirus y toda la enfermedad y toda la pandemia, tienen mucho miedo, tienen mucho dolor, hasta maldicen la enfermedad, pero nosotros los que hemos creído, ni aún una pandemia nos detiene, ni nos entristece, porque si morimos para Él, vivimos para Él, vivimos y morimos por Él y para Él morimos, y para nosotros la muerte es una ganancia, porque al final logramos lo que tanto buscamos en esta vida, es estar con Él eternamente. Para nosotros lo que buscamos como cristianos no lo tenemos, no lo obtendremos jamás aquí en la tierra, ni tampoco con este cuerpo humano, porque este cuerpo está viciado por el pecado. Por eso tiene que ser traspuesto un día cuando Cristo venga en las nubes. Nosotros lo que anhelamos es poder estar con Él. ¿Y por qué quisimos hablarles de este tema? Primero, porque como dice el título, es inevitable. Porque como dice David, nos va a llegar a todos. Nos va a llegar a todos, a tus hijos,
a tus nietos, a tus abuelos, a tus papás, a tus primos, a tus amigos, a los que conociste cuando eras pequeño, con los que creciste, con los que jugaste, con los que comiste, con los que compartiste, a ti mismo, a mí misma, a nosotros mismos, nos va a llegar. Amén. Es inevitable. Decía hoy un predicador que estaba escuchando, podrás evitar el tema, listo, podrás querer evitar el tema toda la vida, pero no podrás evitar el hecho de que un día vas a morir y vamos a morir. Es verdad. Y vemos cómo el famoso muere y les hacen una gran fiesta y un gran espectáculo con su muerte. Vemos cómo ha muerto Michael Jackson, Maradona y otros tantos. Y bueno, hay un gran revuelo, pero ciertamente también mueren, no son dioses. Y el pobre también muere, el desconocido también muere. Así O sea, es. a todos nos llegará un mismo fin. El asunto es cómo lleguemos ahí, qué tan bien estamos preparados. Se nos ha enseñado en muchas culturas a temerle a la muerte. A temerle Y a a la respetarla más de lo debido, y en otros casos a adorarla, Sí, porque es verdad. y eso no tiene sentido, porque la muerte fue vencida por Cristo Jesús. Y no tiene sentido adorarla porque fue el resultado del pecado. Muy bien, es no, verdad. no tiene sentido. Vemos como en México la cultura de la adoración a la muerte es muy fuerte y está arraigada en un gran número de personas. Es una tradición y es un pensamiento sin sentido porque la muerte es el resultado del pecado. La muerte vino como consecuencia del pecado, se enseñoreó de nosotros por causa del pecado y fue vencida por Cristo y fue vencida en nosotros cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Así que hoy es una oportunidad Amén. nosotros de escuchar este tema. Yo le animo a que no se prevenga, le animo que ahí donde usted está no se ponga triste, que esto no lo ponga pensativo. Usted podrá decir, uy, Ni que lo asuste pastores, tampoco. ¿cómo nos van a hablar de este tema en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo? No dejan que ya estamos tristes, estamos angustiados, estamos preocupados por todo lo que está pasando, pero no deberías. No deberías, por lo menos como creyentes, no deberías estar preocupado o entristecerte o Así tomar es. este tema a mal y decir, pero ¿cómo se atreven a hablarnos de algo así cuando estamos viviendo una situación donde tanta gente se muere? Es una oportunidad maravillosa. Decía hoy un hombre, de los malos momentos se pueden sacar cosas muy buenas y de este tiempo tan complicado que estamos viviendo a nivel mundial podemos aprender cosas maravillosas. ¿Y por qué no hablar de este tema? De un tema que nos va a corresponder a cada uno en su debido momento. Te correspondió a un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba leyendo el viernes pasado la historia de una mujer llamada Dorcas, que era discípulo del Señor, era creyente, dice ahí los primeros Amén. versículos, Así es. pero fue una mujer que murió, enfermó y murió. Nada. Nosotros, por más buenos creyentes, dice que era una mujer que ayudaba haciendo ropas para las viudas, para las necesitadas, para las mujeres que no tenían de dónde sustentarse, pero ni eso detuvo el poder de la muerte sobre su vida. Pero sencillamente para nosotros, como decía el pastor, la muerte es ganancia. Nos va a llegar en algún momento, pero no es una pérdida para nosotros, es una ganancia. Sí, Amén. dejará por algún momento tristeza, dolor en medio de quienes nos aman, de quienes nos conocen, si es que tuvimos buena fama, que de eso vamos a hablar ahorita en un instante con respecto al versículo 1 de Eclesiastés. Pero, hermanos amados, la muerte para cada uno de nosotros es ganancia. Amén. Ganancia, no es pérdida, es ganancia, no es dejar de disfrutar, es más bien pasar a un tiempo de mayor disfrute con el Señor. Y quiero pasar por un momento, quiero leer algunas cosas que estuve leyendo acerca de este tema y estaba ahorita compartiendo con el pastor y el pastor me decía que precisamente Eclesiastés fue un libro que fue escrito para los judíos. Y yo le decía, ay, sí, precisamente leyendo un poco sobre el tema, dice que para el judaísmo, ¿verdad? Para los judíos o el judaísmo le da un cierto valor al sufrimiento y al dolor. O sea, son una cultura o son personas dentro de esa cultura y dentro de esa nación que no evitan el dolor, que no evitan el sufrimiento. ¿Por qué? Porque consideran que el dolor y el sufrimiento es un fuego que refina sus vidas, que trata sus vidas, que purifica sus vidas y precisamente por eso ellos ven la muerte de una manera muy diferente, a diferencia, por ejemplo, de los romanos y de los griegos. ¿Qué hacían ellos? Menospreciaban el dolor, menospreciaban el sufrimiento. Vamos a ver en qué grupo estamos nosotros. Dice acá, el cristianismo y el judaísmo le dan un valor al sufrimiento y al dolor, le dan un cierto valor. Los griegos y los romanos
en esas épocas, como cultura, ellos menospreciaban el dolor. De hecho, tenemos pensamientos como el hedonismo, si no me equivoco, proveniente de allá, de esos lugares, de esas culturas, que habla de buscar y encontrar y alcanzar la felicidad por encima de lo que sea, no sufrir, cero sufrimiento, cero lágrimas, cero dolor, cero tristeza, porque ese es el pensamiento de ellos. Y mucha gente, como hablábamos hace un momento, evita pensar en el tema de la muerte porque no quiere enfrentarla, no quiere que le llegue ese momento. Pero vemos al rey David diciendo, a mí ya me va a llegar ese momento. Vemos a Pablo diciendo, ya estoy a punto de ser sacrificado. Vemos al Señor en la última semana antes de ser crucificado diciéndole insistentemente a sus discípulos, ya me va a llegar la hora. Ya me va a llegar ese momento en que he de ser entregado en manos de hombres pecadores. Ya va a llegar ese día en el que voy a morir. Y ellos no aceptaban. Es más, Pedro en cierta manera toma una actitud de regaño, de amonestación hacia el Señor. Le dice, oye, ¿cómo hablas de ese tema? No, ni se te ocurra, eso no te va a pasar a ti, por lo menos yo no lo voy a permitir. Porque ese es el pensamiento de nosotros, los seres humanos, con respecto al tema de la muerte. Lo evitamos a toda costa y no queremos que le llegue ni a otros ni a nosotros. Pero la verdad es que hasta el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, en sus últimos días de vida se volvió insistente con el tema, ¿verdad? Y aún para nosotros como cristianos, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento también acerca de la paciencia que producen las dificultades y las pruebas en nosotros, que el dolor y las dificultades para nosotros no es algo que nosotros querramos darles como desviarnos de ellas. Al contrario, la Biblia nos anima a gozarnos en medio de las dificultades. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice, más tenga la paciencia seguro completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para nosotros, las pruebas y dificultades perfeccionan nuestro carácter. Dios usa las pruebas, las dificultades en la vida del creyente para perfeccionar el carácter de Cristo en ellos. Porque Dios, a causa de lo que padeció, dice la Biblia, aprendió obediencia y nos enseñó. Por eso el salmista David dice, o el rey David dice, bueno, a Salomón, esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué? Porque la vida iba a ser difícil, iba a ser complicada, pero un verdadero creyente no se esconde frente a la vida, sino que asume la vida tal cual es, sabiendo que tiene como escudo al Dios eterno. Él es nuestro escudo, Él es nuestra retaguardia, Él va delante de nosotros como poderoso gigante, Él va ayudándonos en todo momento. Y sabiendo eso, pues nos fortalece para seguir adelante. Y entendiendo otra cosa, como lo decíamos al principio, en esas culturas griegas, romanas, que hablaban acerca del hedonismo, que es el placer por encima de todo, ¿verdad? Ellos trataban de evitar esto, trataban de evitar el dolor y siempre dando rienda suelta a sus deseos, pensando que el placer, su único placer lo iban a alcanzar aquí en la tierra a través de este cuerpo mortal. Pero nosotros pensamos diferentes por la palabra de Dios. Ya nuestro pensamiento fue cambiado. Tal vez desde pequeños en nuestra casa, aquellos que no crecieron en el cristianismo, sino que después de una cierta edad han entrado a él, han entrado a la fe, al camino de la fe a través de Cristo Jesús. Se nos enseñó en algunas ocasiones que la vida es para disfrutarla, que la vida solo es una, que tenemos que aprovecharla, que hay que aprovecharla probando de todo, que hay que probar de todo y hacer de todo para poder disfrutar de la vida. Y bueno, y esto lo vemos en la Biblia claramente que no es así, que si solo aquí en esta tierra esperáramos de parte de Dios, seríamos los más dignos de misericordia, conmiseración, de lástima. Pero la verdad es que nosotros esperamos de Él cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos en Cristo es una vida eterna, que esto es temporal, que lo que estamos viviendo en este cuerpo terrenal y humano es temporal, es vano, es perecedero. Pero ciertamente nosotros aún afrontamos la muerte de una manera diferente, porque es algo que, déjeme decirlo así, en cierta manera anhelamos. ¿Por qué? Porque es a través de esto que vamos a estar en la presencia del Señor.
No quiero decir con esto, ni por un momento me malinterprete, que entonces que estamos a favor del suicidio o algo así, o que buscamos la muerte, en ningún momento, sino que no nos asusta ni nos asombra, sino que ciertamente estamos dispuestos a que llegue ese momento cuando Él lo diga y estamos dispuestos. Nos esforzamos para trabajar y hacer su obra en esta tierra por dejar el nombre del Señor en alto, que es lo que parte de lo que dice Eclesiastés, aprovechando bien el tiempo, dejando que el nombre del Señor sea exaltado a través de nuestras buenas obras, para que cuando nos vayamos con Él podamos estar tranquilos y decir, ciertamente, Señor, lo que tú quisiste que yo hiciera con mi vida, eso hice. Sí, yo creo que es importante. Queremos hablar un poco acerca de lo que está abriendo paso el pastor con respecto a dejar el nombre de Dios en alto, que tiene que ver con el primer versículo de Eclesiastés, o la primera parte del primer versículo de Eclesiastés, donde habla de la buena fama antes que el buen ungüento. Yo creo que es importante que aún en este tema nos dejemos renovar la mente. Romanos dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos al pensamiento que tienen todas las personas con respecto a todos los temas. Y este es uno de ellos, la muerte. ¿Cómo vemos la muerte? Y es un tema en el que usted y yo, que hoy estamos participando de esta reunión, tenemos que dejarnos renovar la mente también. O sea, tenemos que dejar que nuestros pensamientos con respecto a este tema sean cambiados, sean renovados, amén, pero no conforme al criterio de un hombre o a nuestros propios criterios o al criterio de una persona en especial, sino conforme a la verdad de Dios. Dejémonos renovar en cuanto a ese tema. Aceptemos cambiar esa manera de pensar y de ver la muerte con respecto a lo que Dios dice. Así es. Con respecto a lo que Dios dice. ¿Cuántas personas en el cristianismo no aceptan la muerte ni de su propia vida ni de su familia? O sea, no quieren. Se les habla del tema y rechazan totalmente. Rechazan, no quieren hablar del tema, se enojan, les molesta, les fastidia, les disgusta que se toque el tema, que se les recuerde que un día nuestros seres queridos van a partir y que tenemos que estar preparados para ese momento. Y una de las formas de estar preparados para ese momento es disfrutar a esa persona al máximo. Amén. A mí me causa me parece muy irónico el hecho de que muchas personas que hicieron o trajeron pesar a la vida de muchas personas son las que más lloran el día del entierro o el día de la muerte o el día del fallecimiento de un ser querido, pero son personas que hicieron llorar a esa persona, que le hicieron renegar, que le hicieron sufrir, que nunca tomaron en cuenta sus consejos, que nunca tomaron en cuenta sus palabras, que nunca hicieron las cosas como se les pidió, sino que no disfrutaron a esa persona, pero si se les habla de que esa persona un día va a partir, no lo quieren aceptar, porque quieren demostrar de esa manera cuánto aman a esa persona, pero no es la forma de demostrar que nosotros amamos a las personas. Nosotros demostramos amor al prójimo de una manera muy diferente y eso ya lo hemos aprendido a través de muchas enseñanzas y a través de muchas cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y en ese momento, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En cuanto a este texto, estábamos compartiendo con el pastor que hay dos pensamientos diferentes de interpretación de este versículo. Dos pensamientos que me parecen muy acordes, me gusta el uno más que el otro, que ya les compartiré yo desde mi posición cuál me gusta más. No estoy diciendo que el otro esté equivocado, sino que me gusta más uno que el otro. Y hay una de las posturas o una de las interpretaciones que se le ha dado a este texto, es que pareciera que son dos frases que no tienen ninguna relación la una que la otra, porque en la primera parte nos está hablando de que mejor es la buena fama que el buen ungüento, y termina el versículo diciendo que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces pareciera que no hay coherencia en estas dos frases, pero la verdad es que cuando uno entiende la primera, y cuando logra entender la primera, logra entender la segunda, y cuando entiende la segunda, la primera toma mucho sentido. Y es que algunos piensan que, estaba estudiando un poco acerca de este tema y dice que en el pasado
Por ejemplo, en los tiempos que vivió Jesús, en los tiempos que vivió Salomón, en los tiempos que vivió el rey David, ¿verdad? En esas épocas, por ejemplo, cuando la gente viajaba, hacía viajes muy largos en medio del calor, en medio del desierto, de calores insoportables a ciertas horas del día, dice que los olores eran bien terribles. O sea, Claro. era una situación que la persona misma no podía controlar. Y no había los desodorantes que tenemos hoy, todos los sprays, desodorantes, perfumes, no habían de ese tipo o de la manera que los podemos usar ahora. Así es. Entonces, que en esa época el tema de los ungüentos era un tema muy, de alguna manera, muy llamativo para la vida de muchas personas. Eran situaciones o eran cosas que la gente apreciaba y quería tener a toda costa. Así es. No era un privilegio que se podían dar todos, porque los ungüentos en esa época costaban muchísimo, pero eran cosas muy codiciadas por las personas precisamente por eso, porque los ungüentos servían para refrescarse del calor del día y al mismo tiempo para tapar ciertos olores desagradables de cada persona. Entonces, los olores de las axilas, el olor del sudor, del cuerpo mismo, ¿verdad? Los cubrían con esos ungüentos. Recuerde que andaban en el desierto y muchas veces no podían bañarse porque no había agua en el recorrido y eso mismo producía pues malos olores entre ellos y necesitaban entonces un buen ungüento. Por eso dice, es mejor la buena fama que un buen ungüento. Que un buen ungüento. Entonces buscaban un buen ungüento para poder suavizar o neutralizar un mal olor. Y aquí el escritor de Eclesiastés nos enseña, dice, es mejor la buena fama. Sí. Es mejor la buena fama que el buen ungüento. Porque aún, perdóname un momentito, porque aún cuando morimos, a las personas también se les embalsamaba y se les untaba ungüentos para que especies aromáticas y en algunas ocasiones, en algunos lugares también se les llamaba ungüentos para muertos. ¿Para qué? Para que el mal olor no saliera, no rodeara, no llenara el lugar donde estaba. El ambiente, sí. Entonces, pero si no, y eso es lo que muchas veces de manera superficial las personas intentan hacer con su mal carácter, con su mal comportamiento, con su mala conducta, intentan de maneras muy superficiales cubrir eso con ciertas buenas acciones que solamente cubren de manera temporal nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestros malos comportamientos. Y ahí es donde el autor de este libro de Eclesiastés dice que es mejor, antes que un buen ungüento, es mejor tener buen nombre. En algunas versiones dice un buen nombre. Acá en esta versión Reina Valera del 60 dice, es mejor tener buena fama, es mejor tener buena conducta, es mejor que lo que mostramos sea real, Amén, sea genuino, que no finjamos finjamos ser buenos, que no finjamos ser honestos, que no finjamos ser pacientes, que no finjamos ser muy bien hablados, que no finjamos ser personas que no hacemos mal a nadie. Por allá en Colombia hay un dicho que dice, parece que no parte un plato, pero parte la vajilla entera, ¿no? Quiebra la vajilla entera. Y hay personas así, que parece que son buena gente, que parece que son amables, parece que son dóciles, hasta su tono de voz parece que es una persona muy noble, muy cariñosa, muy amorosa, muy paciente, pero la realidad es otra. Y hablando de las versiones que hablan de que mejor es el buen nombre, y hablando del contraste que hace Salomón acerca de que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, lo que está haciendo Salomón no es diciendo, ¿verdad?, en una de las interpretaciones que se le da a este texto, que es mejor morirse que nacer, aunque algunos intérpretes de este texto sí lo manifiestan de esa manera, sino que dicen que en este texto lo que Salomón quiso hacer fue una comparación de lo que es el inicio de la vida del hombre con el final de la vida del hombre. Entonces dice que cuando nosotros nacemos, cuando cada uno de nosotros nacimos, se nos asignó un nombre, que ese es el que habla Salomón en la primera parte, un buen nombre, un nombre. Ahora, ¿por qué él está diciendo que mejor es el buen nombre que un buen ungüento? Porque desde el día que nosotros nacemos, en esa comparación que Salomón está intentando hacer en este versículo, desde el día en que nosotros nacemos, con ese nombre que se nos asigna,
Nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con ese nombre que nos asignaron, qué tipo de vida, qué clase de reputación, qué carácter es que nosotros vamos a manifestar. Como decía el pastor hace un rato, si vamos a tener un carácter que va a dejar el nombre de Dios en alto, porque esa es una de las cosas que el Señor nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, que pidiéramos que su nombre fuera santificado en la tierra, no vituperado, que la gente no hable mal de Dios, que la gente no hable mal del cristianismo, que la gente no hable mal de las iglesias, que la gente no hable mal del evangelio por tus acciones, por tu conducta, por la manera en que vives el cristianismo, por la manera en que te comportas en tu casa, por la manera en que te desenvuelves con los tuyos, por la forma en que resuelves los problemas, por la forma en que afrontas una dificultad económica, por la forma en que afrontas, qué sé yo, la abundancia económica, la salud, la enfermedad, y todo eso nos va a traer a nosotros una buena fama, un buen nombre, o una mala fama o un mal nombre. Y entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Salomón? Que el día de la muerte va a quedar confirmado esa buena reputación de ese nombre que le fue asignado a esa persona que nació hace muchos años. Es verdad, lo que está diciendo en pocas palabras es, el día que tú naces no sabemos qué va a hacer de tu vida, no sabemos qué va a hacer, pero el día que se muere, si realmente formó un buen nombre a través de sus buenas acciones, glorificando a Dios, dejó un legado. Ese hombre que murió habrá dejado un legado para bien. Y en algunas ocasiones vemos que algunas personas dicen, cuando alguien se muere, pues sí, nos duele que se muera, pero mejor que se haya muerto porque dejó de hacernos sufrir, ya no se mete en problemas, ya no grita, ya no golpea, ya no le está robando a nadie, ya no está haciéndole mal a nadie, y realmente para algunos he escuchado eso algunas veces personalmente que dice, sí, me dolió, pero la verdad es que doy gracias a Dios porque era un conflicto muy grande el que producía en la casa, era una división, fue el que le quitó la herencia a todos, qué sé yo, y entonces se muere y trae cierta paz su muerte, no por lo bueno que hizo, sino porque ya no va a ser más mal. Entonces, por eso aquí el escritor de Eclesiastés dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque es mejor el buen nombre que el buen ungüento, porque el ungüento es perecedero, o sea, es temporal, es algo temporal. Y al cambio, el que trabaja toda una vida en el Señor, y hablemoslo desde el punto de vista cristiano, en el Señor, que se somete a Dios, que hace su voluntad, que soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo, y en medio de las aflicciones se goza y da gloria a Dios, y no se deja arrastrar por el pecado, no se deja arrastrar por las situaciones para hacer algo indebido, algo inapropiado, sino que tiene dominio de sí mismo, recordando que la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y domina sus emociones. Va a hacer que cuando muere las personas glorifiquen a Dios y digan, ese hombre fue un ejemplo. Nos va a hacer falta. Y nos va a hacer falta, ojalá nacieran más hombres o mujeres como él o como ella, para que nos enseñaran, nos guiaran. Recuerdo cuando murieran los profetas como Elías, como Eliseo, cuando murió un rey David, cuando murieron grandes hombres de Dios, hubo un gran luto en la nación. ¿Por qué? Porque se moría alguien que marcó la diferencia para bien. Recuerdo en ese momento que Saúl murió por desobedecer al Señor, terminó echando sobre su espada, se suicidó, y Samuel empezó a llorar por él. Y en algún momento el Señor tiene que decirle a Samuel, no llores más por Saúl. Bueno, pero fue antes, ¿no? Antes de esto, le dice el Señor, no llores más por Saúl, porque yo lo deseché. Él desobedeció, yo lo deseché. Y levántate y unge a David y al hombre que le iba a mostrar. Y fue ciertamente. Entonces Dios también ve eso también. Mira también a las personas que genuinamente se convierten a él y lo representan de una manera sobrenatural, porque Dios es galardonador de los que le buscan y de los que le buscan de veras. Dios también es un Dios justo. Aquellos que simplemente se desvían tras sus deseos y sus pasiones, pues su fin será amargo, por eso tienen miedo a la muerte. Algunos con más osadía y temeridad se levantan contra Dios y dicen, pues me muero y ya, me muero en mi ley, pero realmente no saben lo que están diciendo, porque después de la muerte viene una eternidad, sea por la fe en Cristo Jesús para bendición, para glorificación, o sin Cristo Jesús para condenación eterna. Por eso es necesario que hablemos también de este tema y lo hablemos con practicidad y lo hablemos de una manera muy abierta.
Ciertamente nosotros todos debemos prepararnos para ese día, como en Cristo, haciendo las cosas bien, para que ese día para nosotros sea algo agradable y sea una transición para estar en el reino de los cielos. Y al mismo tiempo sea agradable para los que quedan, porque digan, bueno, hizo las cosas bien, se esforzó, nos dejó un ejemplo, nos dejó un modelo a seguir. Nos dejó el ejemplo de cómo se debe hacer las cosas bien, cómo es un buen padre, cómo es un buen esposo, cómo es un buen hijo. Hizo las cosas bien y que eso marque la diferencia. Por ejemplo, me sorprende la comparación que hace el pastor con respecto al tiempo que Saúl fue desechado por Dios y Samuel dura llorando varios días está llorando por él y el Señor le dice, oye, no, ya no llores más por él. Pero cuando muere Samuel, que fue un hombre cuyas palabras ninguna cayó a tierra, y todo dice que hubo luto en todo Ramá, en todo el lugar donde él vivía, donde él había estado, todos lloraron y Dios jamás dijo, oiga, ¿qué hacen llorando por él? Ya cálmense. Él dejó que ellos lloraran el dolor de haber perdido a una persona que tenía buen nombre, que tenía buena reputación, que había sido de bendición para la gente, que había sido de bendición para el pueblo. Entonces, es importante concentrarnos en el tema de que, en primer lugar, es inevitable. La muerte un día nos va a llegar a todos. Pero, ¿cómo vamos a llegar a ese día? Me gusta mucho la interpretación que algunos teólogos le dan a este texto con respecto al tema de que quedará confirmado el día de la muerte el buen nombre que nosotros tuvimos acá en la tierra, la buena fama, y no ese ungüento pasajero y temporal con el que intentamos cubrir lo malos que somos. Así es. O lo iracundos que somos, o lo malas personas que somos, o lo tacaños que somos, o lo mentirosos que somos. No, sino que será una buena conducta que quedará confirmada el día que nosotros muramos. Pero también algunos teólogos han llegado a la conclusión que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque la vida en sí misma está llena de luchas, está llena de aflicciones, está llena de problemas, está llena de dolores, está llena de tristezas, y el día que llega la muerte, definitivamente para el creyente, en este caso para el creyente, no sé si en esta noche nos acompañan personas que no son parte de una iglesia cristiana, que no han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, pero por lo menos para el creyente, como nos lo deja ver la palabra del Señor, la muerte es un descanso. Un descanso, no es el fin de todo como lo ven las personas, ¿no? Las personas ven que la muerte es el fin de todo y la verdad es que la muerte es el principio de una vida eterna, no es el fin de todo, es el principio de una vida eterna, de una vida mejor. Por eso en esta noche hablamos de la muerte no como algo malo, sino como algo transitorio, que para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús no debe asustarnos, al contrario, debe ser algo en lo cual debemos estar preparados y simplemente con una aceptación conforme a la voluntad de Dios. Les animo a eso. Si alguno en este momento no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, o tiene temor a la muerte, o tiene temor al porvenir, al futuro, recordarte algo. Cristo venció la muerte y la venció por nosotros. Y ahora, como la venció, nosotros, dice la Biblia, no moriremos como el resto de la gente sin Cristo, que muere para condenación. La Biblia es más, lo compara y dice, nosotros dormiremos. Porque un día seremos levantados y seremos traspuestos a semejanza de ángeles y nos encontraremos con el Señor en las nubes. No tengas temor al porvenir, no tengas temor. Eso sí te animo es a que vivas la vida en Cristo Jesús que ahora tienes, porque a veces por el temor al futuro, al porvenir y a la muerte, dejamos de vivir, dejamos de hacer las cosas, dejamos de enfrentar las situaciones que tenemos por delante y no descubrimos el poder de Dios, no experimentamos la gracia de Dios a plenitud por el temor a la muerte, al fracaso, y no permitimos que la obra de Dios se perfeccione en nosotros y glorifiquemos a través de nuestras buenas obras al Dios del cielo. Así que hoy este tema no es para asustarte, sino para animarte a confiar más en el Señor, sabiendo que la muerte ya no tiene autoridad ni poder sobre nosotros, pero que como buenos creyentes tenemos que desarrollar un carácter de tal manera que todo lo que hagamos glorifique a Dios y deje una huella en este mundo, una huella, y que esa huella sea más que la nuestra, la de Cristo en nosotros, que Cristo deje una huella a través nuestro en este mundo por lo que hicimos, que nos conozcan por buenos esposos, buenos padres, buenas madres, por gente que cometió errores pero que se arrepintió y cambió, no por gente totalmente perfecta,
porque aún no lo somos. Seremos perfectos solo hasta cuando estemos con Él, pero que sí, aprovechó las oportunidades que estuvo cuando estuvo vivo y se arrepintió y cambió. Porque muchas personas tienen las oportunidades para cambiar, pero no las aprovechan y siguen en su mismo mal proceder, en su tristeza, en su melancolía, en su depresión. Pero hoy yo quiero decirte, Dios tiene algo mejor para ti. No tengas miedo al futuro, al porvenir, ni siquiera a la vida, a esta vida, porque Cristo nos dio una vida abundante. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Y es otra cosa, otra verdad que debemos entender, que la vida que teníamos sin Cristo no era vida, era muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en vida. Estábamos muertos en vida, pero ahora estamos en la verdadera vida, que es en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Él tenemos abundancia de paz, de gozo. Él es el que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. En Él estamos seguros. Por eso ya no tenemos que temer, no debemos andar atemorizados ni dejarnos arrastrar por pensamientos creyendo que todo lo vamos a lograr aquí en la tierra, o lo mejor que Dios tiene para nosotros aquí está en la tierra, y que si no lo tengo todo, entonces soy triste. No, la Biblia dice que nos gocemos y alegremos con comida, techo y vestido, que aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos, y si estamos en el Señor ya lo tenemos todo. Así es. Esa es una oportunidad. ¿Y qué quiere decir estar preparados para la muerte? Ay, que nos volvemos duros, y entonces ese día ya no lloramos porque estamos en Cristo y no manifestamos lo que sentimos porque estamos en Cristo. No. Eso no es estar preparado para la muerte. Estar preparado para la muerte es, en primer lugar, que me vuelva una persona que ya no soy apática al tema. Así es. Ya, esa es la primera manera. Ya no soy apático al tema, ya no me enojo cuando hablan del tema, ya no tengo temor cuando me hablan del tema, porque entiendo que es parte de la vida, ¿ya? Entonces, la muerte es parte de la vida. Eso es lo primero que cada uno de nosotros tenemos que tener claro, que tenemos que tener presente. La muerte es parte de la vida. ¿Qué quiere decir estar preparados? Que sí vamos a llorar, sí vamos a llorar. La Biblia nos muestra, estamos contándoles ahorita cuando Samuel murió, la gente lloró varios días, varias semanas, y el Señor no los regañó por eso. El Señor no los amonestó por eso. El Señor les dijo, oye, ¿y ustedes qué hacen llorando ahí por uno que ya se murió? No. El Señor permitió que ellos lloraran y manifestaran el dolor que sentían, la tristeza que sentían, la ausencia que sentían de Samuel, que había sido un hombre, como bien alguno de los comentarios, que dejó una huella en esta tierra. Dejó una huella. Una de las cosas que se dice de Samuel es que ninguna de las palabras que él dijo cayó a tierra. Todo lo que él decía se cumplía. Te pregunto, ¿todo lo que tú dices lo cumples? ¿Todo lo que tú prometes lo cumples? ¿Estás dejando esa huella en la vida de tus hijos, en la vida de quienes te observan, en la vida de los que viven contigo? ¿Estás dejando la huella de Cristo plasmada en sus vidas, en sus corazones? Tremendo. Ahora, y algo me parece muy lindo es que aunque ellos lloraron a Samuel, llegó un momento donde cesó el llanto, porque ese Samuel también les enseñó que tenían que seguir adelante. Claro. Que les mostró y se detuvo, porque es verdad que hay que dolernos por un momento y hay que pasar de ese momento, pero no puede ser eterno, no puede excederse, porque ya sabemos a dónde fueron ellos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que la tristeza nuestra no debe ser como la del mundo, como los que no tienen esperanza, sino que nosotros sabemos que tenemos esperanza y están en un lugar mucho mejor, como dirían, están en la presencia del Señor. Y entonces, aunque nos duele, los podemos superar mucho más fácilmente que el resto. Exacto. ¿Por qué? Porque ejemplo nos fue dado de que esa muerte no retuvo a Cristo, y si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, también nos levantará a nosotros como levantó a Cristo Jesús. Así que esto también nos enseña a cómo prepararnos. Entonces, ¿cómo prepararnos para la muerte? Con el ejemplo, empezar a predicar con el ejemplo, con la palabra, con la enseñanza del evangelio, pero también con un estilo de vida agradable, para que ellos también estén preparados y conozcan al Dios de gloria, que dio a su Hijo Jesucristo para que ninguno muriera en él, porque eso dijo Cristo. Así, y Eclesiastés también nos menciona en el capítulo 3 que todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿verdad? Tiene su tiempo y tiene su hora. Y mire que una de las cosas que está enumeradas en ese capítulo es que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. O sea que todo tiene un límite. Nuestra tristeza tiene un límite, nuestro llanto tiene un límite, nuestro dolor tiene un límite, debe tener un límite. Si estamos sobrepasando esos límites,
ahí ya nosotros no estamos agradando a Dios. Ahí ya nosotros no estamos dejando esa huella que necesitamos dejar en la vida de quienes nos observan con respecto a mi actitud frente a la muerte, ¿verdad? Recordemos que la muerte para quienes creemos, para quienes creen, es ganancia y eso no nos podemos olvidar. Y eso es parte de tener en cuenta a la hora de saber cómo podemos estar preparados para la muerte. Y estamos hablando en este caso particular de nosotros los creyentes, pero aquellos que no creen, por eso es que su tristeza es constante y a veces pasan los años y hasta van a visitar a las tumbas a sus familiares y pensando que están ellos todavía ahí y con remordimiento de haber hecho algo mejor. No esperes a que muera alguien para hacer algo mejor por ellos o sentirte con remordimiento. Empieza hoy a trabajar por un buen nombre, por una buena reputación. Así es. Para que cuando tú perezcas o nosotros o cualquiera de nosotros se vaya a la presencia de Dios, sea hoy, mañana, en 10 años o cuando Dios lo permita, pues hayamos hecho lo que nos correspondió. Y entonces a también las personas que amamos, al haberles enseñado la palabra de Dios, haber predicado y haberlos preparado a través como de nuestras buenas obras que glorifican a Dios, también tengamos una buena relación. Y entonces un padre que logró cumplir su función a plenitud, que amó a sus hijos, los instruyó, los corrigió, los enseñó y los preparó para la vida, los proveyó y los dejó preparados y listos para enfrentar la vida de la manera que Dios quiere, temerosos de Dios, de la mano del Señor, pues sus hijos lo amarán y habrán disfrutado del tiempo con él, pero ya habrán entendido que hay otro tiempo diferente, que hay que vivir la vida, como dijo David a Salomón, sé hombre y afronta la vida, sé hombre y vive ahora. La vida que te toca vivir. La vida que te toca vivir. Qué lindo como ese hombre. A mí me sorprende mucho esa frase de David, o sea, es un texto al que uno no le pone mucho cuidado porque estamos más centrados en las obras y en las hazañas que hizo David en medio de cada guerra que enfrentó y cómo Dios lo guió y cómo Dios le daba estrategia para vencer en cada guerra que enfrentaba. Pero qué linda frase que él le manifiesta. Dice, cuando él ya estaba a punto de morir, le dice, mire, ya mi hora me va a llegar y a mí me va a pasar lo que le va a pasar a todos los seres humanos. Pero sé valiente, sigue adelante. Mire que él no le dio palabras que lo pusieran a él todavía más conmovido y más dolido y más triste. No, él le dijo, sea valiente. De aquí en adelante usted le va a tocar cumplir su misión, la misión que Dios determinó para usted. Entonces, tengamos en cuenta que es un tema que cuando hablamos de ese tema, más bien por así decirlo, cuando hablamos de ese tema, no es que estamos atrayendo malas energías, no. Porque hay personas que tienen como esa idea, que no hablemos de la muerte. Ay, no hablemos de ese tema porque llamamos a la muerte, ¿no? Hay personas que tienen esa idea de que cuando hablamos de la muerte, atraemos la muerte. Y esa no es verdad. Eso no es cierto. La verdad es que por no hablar de temas como estos y otros tantos que dejamos que las personas simplemente saquen sus propias conclusiones, exacto, es que hoy la sociedad está llena de gente débil, con prácticas inadecuadas, con rituales inapropiados, lleno de mentiras, de confusiones en el corazón, ¿verdad? Que los lleva a vivir una vida desafortunadamente mala, que no agrada al Señor. Entonces por eso hoy vemos tanta depresión, tanta confusión, tanta muerte, todo lo que vemos hoy, tanta maldad, porque hemos dejado de enseñar verdades importantes en la vida para afrontarlas de la mejor manera, y no de la mejor manera, sino de la manera como se deben afrontar. Y entonces las personas, al no saber afrontar la vida, terminan o escapando, o huyendo de ellas, o simplemente viéndose en medio de muchos problemas sin saber cómo salir y teniendo que afrontar algo que Dios no quiere. Mi esposo dice algo muy cierto con respecto al tema de la muerte, que precisamente por no querer hablar de temas como estos, para no herir la susceptibilidad de algunas personas que son más frágiles en sus emociones, es que muchas personas tienen ideas equivocadas, por ejemplo, en cuanto a la muerte. Eclesiastés 9:5, que lo teníamos preparado para leerlo, por ejemplo, habla de lo que sucede con las personas después de que se mueren. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas no creyentes que no son parte de una iglesia, que nunca han leído la Biblia, que no conocen del tema, creen que sus seres queridos les avisan cuando están en peligro después de muertos, cuando están sufriendo después de muertos, cuando están en dificultades después de muertos, o piensan o creen que esa persona que murió vino y le visitó, vino y le dio un mensaje, algo le quiere decir, algo está pasando con esa persona después de muerta y quieren ayudar a ese muerto estando en vida. Y mire que Eclesiastés 9:5 dice lo siguiente. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada.
ya no reciben más recompensas y nadie lo recuerda. Entonces, por ejemplo, cuando una persona muere, ya no se acuerda de nada de lo que está pasando en esta tierra. No sabe quién fue su mamá, no sabe quién fue su papá, no sabe quién fue su esposa, no sabe quién fue su esposo, no sabe quiénes son sus hijos, no sabe quiénes son sus nietos, ya no sabe nada. No sabe qué almorzaron hoy en casa, no sabe qué van a almorzar mañana en casa, Ni no se sabe, interesa por lo de ni la se historia. interesa por las cosas de este mundo porque ya no tiene más memoria de esta tierra. Pero nosotros tenemos la idea o las personas tienen la idea de que esa persona, por ejemplo, nos está cuidando desde el cielo, que esa persona se convirtió en un ángel que ahora me cuida, que esa persona está feliz porque hoy es el cumpleaños del nieto. No, esa persona que murió ya no tiene más memoria de lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra, ya no. Yo le decía a una persona hace unos días atrás, imagínese que un muerto pudiera recordar todo lo que pasa acá en la tierra. Si fue un mal padre, se va a sentir culpable toda la vida en el cielo si es que se arrepintió y logró reconciliarse con Dios, pues se va a sentir culpable toda la vida del destino que está viviendo el hijo en la tierra por culpa de él, y eso no va a pasar nunca. Es difícil que eso pase, o sea, sería inútil o sería tiempo perdido hablar de que vamos a vivir una vida eterna gloriosa, bonita, maravillosa allá en el cielo, teniendo tantos sufrimientos por todo lo mal hecho que hicimos en la tierra. Y los versículos 6 y 7 afirman algo para poder complementar esto. Dice, lo que hayan hecho en su vida, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada de este mundo. Ya los muertos ya no son parte. No pueden volver, no te pueden venir a golpear la puerta, ni a saludar, ni a decirte, ten cuidado que mañana te va a agarrar un carro. No, ellos no vienen a avisarnos nada. Ciertamente ya no hacen parte de nada de este mundo. El muerto ya está muerto, y si está con Cristo estará en la presencia del Señor, y si no, pues va a estar en condenación eterna, y esa es la verdad que tampoco podemos obviar. Esa es la verdad. Hay condenación eterna o salvación eterna. Dice el versículo 7, el escritor de Eclesiastés termina diciendo, así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Lo que está diciendo en pocas palabras es disfruta la vida que tienes, deja de pensar en la muerte, en lo de dónde están los muertos, como en llorar por aquellos que ya no están, sino empieza a vivir la vida y disfruta de lo que tienes ahora, sea poco, sea mucho, en la presencia del Señor, porque esto lo aprueba el Señor, para que entonces estés preparado para eso y dejes y puedas cumplir el propósito de Dios en la tierra, y al final de tus días puedas decir, he hecho la voluntad de mi Señor. Entonces deja de preocuparte tanto por lo que no hiciste o lo que va a hacer después de, sino aprovecha el tiempo, el ahora, y glorifica a Dios, que en ese momento entonces será grato para ti, porque habrás hecho la voluntad de Dios, habrás permanecido hasta el fin y serás salvo. Así es. Mire que es un tema muy lindo, es un tema maravilloso del que no sabemos mucho, del que no se conocía mucho precisamente porque se evita hablar, porque a las personas no les gusta, pero es un tema del que tenemos que hablar, del que nos tenemos que empapar, a veces hasta para ayudar a otros que están en esa confusión. ¿Cuántas personas están aterrorizadas porque piensan que sus familiares que han muerto les visitan, les hablan en sueños, les tocan la puerta, suben por las gradas, bajan por las gradas, y la verdad es que no son ellos? No son ellos, no son ellos, ellos tampoco son ángeles que nos cuidan, no, ellos ya no tienen memoria de esta tierra, ellos tampoco están tal vez tratando de transmitirnos un mensaje para que nosotros les ayudemos desde acá de la tierra para salir de su sufrimiento después de la muerte, tampoco. Y quiero seguir leyendo, mire lo que dice la Biblia, mire, eso no está en ningún otro libro, está en la Biblia, mira lo que dice. Vístete de tu ropa elegante, o sea, hablando de que estás vivo, que aprovecha la vida, que esté, coma contento, viva tranquilo, disfrute. Dice, vístete con tu ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Tremendo. ¿Qué más claridad necesitamos nosotros sobre este tema? Ideas equivocadas con respecto a la muerte quedan totalmente corregidas cuando nosotros estamos atentos a ese tipo de lecturas y a este tipo de enseñanzas. Es verdad. Pensamientos cerrados que teníamos con respecto a la muerte ya no se van a llevar. Por ejemplo,
hablando de que después de que la persona fallece, ya no proyecto. habrán proyectos. No, ¿por qué dice esto Ni ese material? conocimiento, ni Ni sabiduría. conocimiento ni sabiduría en esa persona que murió, porque hay personas que sienten que sus familiares están tratando de transmitirles mensajes de que concluyan algo que ellos dejaron inconcluso, ¿no? Porque ellos ya no se acuerdan de nada. Por eso es que no creas a la mentira del diablo a través de los brujos, de chamán y toda esa cosa que no le agrada a Dios, que dice que vamos a contactar con tu antepasado muerto a ver qué mensaje, porque él quiere contactarse contigo porque tiene un mensaje que no alcanzó a decirte. Eso es puro cuento, eso es mentira, son demonios. Esos son demonios, es el diablo que quiere engañarte y practicar ese tipo de cosas desagrada a Dios. Ciertamente el muerto ya no tiene más memoria y tú tienes que disfrutar la vida. Perdonar si tienes que haber perdonado a alguien que falleció y tenías algo contra ellos, perdónalo y sé libre, deja las cosas ya en el pasado y permite que Dios sane tu corazón y sigamos adelante, sirvamos a Dios, disfrutemos de lo que tenemos, gocémonos con la mujer que tenemos, dámosle gracias a Dios porque es el regalo del Señor para nosotros, disfrutemos la familia que tenemos, gocémonos hoy que estamos vivos, entre tanto que se diga hoy hay salvación, glorifiquemos a Dios, arrepintámonos si es el caso, y tú tienes que arrepentirte hoy, acepta a Cristo como Señor y Salvador y tu vida cambiará. Deja de estar amargado y triste, deja de renegar, como dirían acá, deja de quejarte por todo sin necesidad. Disfruta lo que tienes la vida, aprovéchala. Y si pides a Dios sabiduría, Él te la da. Y Él te la dará y te la dará en abundancia. Sé lleno del Espíritu Santo y eso te llevará a una vida feliz, próspera y abundante. Estar preparado para la muerte y aceptar a Cristo en el corazón va muy de la mano. Así es. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador, como la persona que va a gobernar mi vida, que va a dirigir mis pasos, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones, mis decisiones, mis reacciones, es parte de lo que nosotros podemos hacer para estar preparados para ese momento tan lindo. Así es. Si Dios te ha hablado, déjanos tus comentarios, haznos saber que Dios te habló, que Dios te está ministrando, que Dios te confirmó algo que te sacó de dudas y que ahora vas a disfrutar. También si Dios te habló y te confirmó algo en el corazón que ahora vas a empezar a hacer en Cristo Jesús, hazlo. Permítenos saber que realmente Dios está obrando en tu corazón. Nos alegramos pues ahora. Entendemos de hoy en adelante, por lo menos yo, que voy a disfrutar mejor mi vida, sea con poco o sea con mucho, voy a disfrutar porque es lo que Dios me dio, voy a disfrutar mi casa, voy a trabajar en pos de hacer las cosas mejor, voy a dejar una huella, la huella de Cristo a través mío, en mi casa, con mi esposa, con la iglesia, con los que me rodean. Eso será el mejor regalo y que cuando yo parta con el Señor, para que cuando yo parta con el Señor, pues ciertamente se haya disfrutado de todo lo que Dios me dio y los que estén a mi alrededor hayan podido disfrutar de mí y de lo que Dios tenía a través mío en plenitud, para que juntos estemos satisfechos y cada uno, tanto el que se va como el que se queda, pues se vayan en paz. Qué lindo mensaje. Yo también puedo decir que he aprendido hoy, que es una gran lección de vida. Mire que estamos hablando de la muerte, pero es una gran lección de vida para cada uno de nosotros, porque trabajaremos mejor. Por lo menos será nuestro caso, será mi caso, trabajar mejor por dejar un buen nombre que quede confirmado el día de nuestra muerte, que las palabras que las personas tengan que decir ese día de nosotros sean totalmente ciertas y no solamente frases de cajón para disimular o fingir que fue una buena persona cuando no lo fue, que quede confirmado y que quede en alto el nombre del Señor por causa de lo que nosotros hicimos, por causa de la manera como nosotros vivimos, por causa de la manera como nosotros disfrutamos cosas tan sencillas. Hermanos amados, hasta la esposa, o sea, qué sorprendente que Eclesiastés habla de ese tema, que es uno de los temas más complicados, más difíciles, que ha traído tanto conflicto a la vida de las personas. La relación marital se ha dejado de disfrutar. Esposos amados que hoy nos están escuchando, disfrute de su esposa, ámela, cuídela, bendígala, protéjala, provéale. No piense que su compromiso económico, emocional y espiritual es solamente para con sus hijos, es también para con su esposa. Y mire que el Señor no está diciendo trabaje por sus hijos, cuide a sus hijos, no, está diciendo ame a su esposa, disfrútela. Si tú eres de las personas que ha dejado de disfrutar a su esposa, a su esposo, que ha disfrutado, que ambos como matrimonio han dejado de disfrutar a sus hijos, cada paso que ellos dan, cada momento, cada etapa que ellos
superan, vuelvan a disfrutar. Así Tú que es. eres hijo, Así es. disfruta de la vida que Dios te ha dado, del hogar donde naciste, de tus Amén. padres, de tus abuelos. Acepta sus consejos, ten en cuenta sus palabras, muéstrales a ellos que Cristo gobierna tu corazón, Amén. muestra ahí en tu trabajo que Cristo gobierna, disfruta de tu trabajo, deja de renegar por él, deja de maldecir, deja de hablar mal del sueldo que ganas, disfrútalo, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Y un día partiremos de esta tierra y tal vez estaremos en nuestros últimos días, y mucha gente le pasa que en sus últimos días, sus últimos minutos de vida que tienen, se lamentan la forma en que vivieron. Entonces, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven en este momento, es tiempo de restaurar relaciones. Restaura relaciones con tus padres, con tus hermanos. Trabaja tú, no esperes que ellos se acerquen a ustedes para arreglar relaciones. Restauren relaciones, trabajen en pos de hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Glorifica a Dios, deja de amontonar riquezas que tal vez para quien, no sé para quién las vas a dejar. Al contrario, aprovecha, bendice a los tuyos, sustenta a los tuyos, honra al Señor con tus bienes y glorifica a Dios, y hagamos que la obra crezca y honremos al Señor con todo, para que en el momento que nos vayamos, hayamos dicho, al final podamos decir: Señor, gracias por la vida que me diste. Gracias por la vida. Y gracias que me por la diste. eternidad que espero recibir de ti. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos, si Dios así lo permite, este próximo domingo 10 de la mañana, culto de jóvenes 7 de la noche. Cristo les ama. Un abrazo. Hasta aquí el servicio virtual de la iglesia CMN Perú, llevando la palabra de Dios a tu casa. Gracias por estar conectado. CMN no se detiene. Te esperamos en un próximo servicio virtual. Bendiciones. Búscanos en Facebook, Iglesia CMN Perú. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. En Instagram estamos como @Iglesia CMN Perú. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Iglesia CMN Perú no se detiene.